El clima del mundo, de las nieves de Ucrania al calor de Brasil. El clima varía significativamente según la región en la que nos encontremos, y es fascinante cómo cada país experimenta diferentes condiciones meteorológicas que influyen en la vida cotidiana de las personas. Desde las playas cálidas de Brasil hasta los fríos paisajes de Ucrania, el clima es un factor esencial que moldea nuestras actividades y costumbres. En países como Brasil, el clima tropical es predominante, con temperaturas altas y una alta humedad durante todo el año. Este clima cálido atrae a turistas de todo el mundo que buscan disfrutar del sol en sus famosas playas. Sin embargo, la temporada de lluvias también trae consigo fuertes tormentas eléctricas, que pueden ser peligrosas, pero que no dejan de ser un espectáculo impresionante. En el norte de Brasil, las tormentas de nieve son inexistentes, pero en otras partes del mundo, como en Ucrania, el invierno puede ser largo y severo, con temperaturas extremadamente bajas y grandes nevadas. En el vasto territorio de Ucrania, el clima frío domina la mayor parte del país, especialmente en las regiones del norte, donde el invierno es un desafío constante. Las ciudades como Kiev o Lviv se cubren de nieve durante meses, y la gente se adapta a temperaturas extremadamente bajas, que pueden alcanzar hasta 30 grados Celsius en algunas zonas. A pesar de la dureza del clima frío, los ucranianos disfrutan de los deportes de invierno, como el esquí y el patinaje sobre hielo, y se preparan para las tormentas de nieve, que azotan las calles cada año. Por otro lado, países como India experimentan un clima tropical similar al de Brasil, pero con variaciones notables entre las estaciones. La temporada de monzones trae lluvias intensas que pueden causar inundaciones en varias regiones del país. Las lluvias son esenciales para la agricultura, pero también generan una gran humedad, que afecta tanto a los residentes como a los turistas. Durante el verano, las temperaturas pueden superar los 40 grados Celsius, haciendo que muchas personas busquen refugio en la sombra y aprovechen el viento suave para aliviarse. En el continente africano, Egipto es conocido por su clima árido, con grandes desiertos como el Sahara, donde las temperaturas pueden alcanzar los 50 grados Celsius durante el día y caer a temperaturas muy frías por la noche. El sol es intenso y la falta de lluvias durante el año contribuye a la sequedad del aire. Sin embargo, en las zonas cercanas al mar Mediterráneo, como en El Cairo, se experimenta un clima cálido, con brisas frescas que hacen más soportable el calor. A pesar de la falta de lluvias, los egipcios han aprendido a gestionar el agua con sistemas de irrigación, permitiendo que las áreas cercanas al río Nilo florezcan. Al otro lado del mundo, en Canadá, el clima frío es una característica común, especialmente en las regiones del norte. Las vastas extensiones de bosques y lagos están cubiertas por nieve durante gran parte del invierno. En Vancouver, un clima más moderado permite que el invierno sea más suave, aunque la ciudad aún experimenta lluvias constantes en temporada baja. Sin embargo, las tormentas pueden surgir de repente, causando cortes de energía y trastornos en el transporte. En Australia, las estaciones están invertidas debido a su ubicación en el hemisferio sur. Durante el verano, las temperaturas pueden ser muy altas, especialmente en las regiones del interior, donde el clima árido domina. En las costas, sin embargo, el clima tropical permite que las playas sean un destino popular tanto para turistas como para locales. En el norte del país, en lugares como Queensland, se experimentan frecuentes tormentas eléctricas durante la temporada de lluvias, mientras que el sur disfruta de inviernos más frescos y agradables. En países como España, el clima varía enormemente entre el norte y el sur. En Madrid y el sur del país, el clima cálido predomina, con veranos muy calurosos, donde las temperaturas pueden superar los 40 grados Celsius. Sin embargo, en el norte de España, como en Galicia, el clima templado y las frecuentes lluvias crean un ambiente fresco y húmedo. La niebla es común en las mañanas, especialmente cerca de la costa, y el viento suave alivia las altas temperaturas de los meses de verano. Finalmente, en el Ártico, el cambio climático está teniendo un impacto significativo. Las temperaturas en lugares como Groenlandia y el Círculo Polar Ártico han aumentado en las últimas décadas, lo que está provocando la descongelación de los glaciares. Esto ha afectado la fauna local,
como los osos polares, y ha alterado los patrones meteorológicos globales, lo que hace que fenómenos como huracanes y sequías sean más intensos en otras partes del mundo. Así, cada región del planeta tiene su propio clima, desde las tormentas eléctricas de Brasil hasta la nieve de Ucrania, y cada uno de estos fenómenos atmosféricos es una parte vital de la naturaleza que define la vida en diferentes partes del mundo. Aunque el pronóstico del tiempo puede predecir lo que vendrá, el cambio climático nos recuerda que el clima sigue cambiando y evolucionando, afectando tanto a las personas como al medio ambiente.